Y bueno, antes que nada, quería, la charla del día de hoy que dictamos, la hacemos en el marco de Nueva Acrópolis, como Escuela de Filosofía. Entonces, en un primer momento, eh, vamos a introducirnos primero para que conozcan la escuela, los que no conocen la escuela. Hay muchas caras que veo que ya están asistiendo a los cursos, han estado en otras charlas, pero bueno, los que toman contacto por primera vez, les comento que Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía que fue creada en el año 1957 en Buenos Aires, y después con el correr del tiempo se fue expandiendo y hoy por hoy está en más de 60 países. Todos seguimos el mismo plan de estudio y tenemos tres ejes que nos fundamentan o tenemos como pilares o como guía, que es la filosofía, la cultura y el voluntariado. La filosofía como herramienta que utilizamos para esto de poder, este amor por la sabiduría y esta búsqueda continua que tenemos. Entonces nuestra base y nuestra herramienta es la filosofía, pero a su vez también nosotros creemos importante que en paralelo trabajar también a través de la cultura y a través del voluntariado. Nosotros, la cultura, ¿cómo la plasmamos? Por ejemplo, como la charla de hoy. Nosotros hacemos desde la escuela diferentes charlas y diferentes seminarios así más específicos. Por los seminarios tienen un costo que es para los fines recaudatorios y para mantener la escuela, evidentemente, una institución que requiere gastos, y bueno, y por eso lo hacemos. Y después hacemos charlas gratuitas con la idea de que todo el mundo tenga acceso y no sea un límite lo económico para poder acceder a las mismas, y así poder seguir con esto de que queremos seguir divulgando y seguir estando en contacto con la cultura y con diferentes enseñanzas que se fueron transmitiendo con el tiempo, de diferentes índoles. Muchas de las charlas que hacemos están vinculadas a nuestro plan de estudio, desde los que venimos siempre estudiando, y así abordamos diferentes temáticas que, bueno, que van de diferente índole, cosas que sean al interés de todo público. Y otro de los pilares, como bien le comenté al principio, es el voluntariado. Es la filosofía, la cultura y el voluntariado. El voluntariado que nosotros hacemos, porque bueno, creemos, aparte de poner mente, corazón, también tenemos que poner acción en lo que hacemos. Entonces, por eso también la llamamos a la Escuela de Filosofía a la manera práctica, poner en práctica todo el conocimiento que aprendemos, que abordamos, incorporarlo, que sean parte nuestra, y poder ejecutarlos y llevarlo a cabo. Nosotros tenemos un voluntariado interno, que lo hacemos a través, por ejemplo, con estas charlas, las clases que damos, cualquier cargo directivo que tenemos en la escuela es ad honorem, digamos, voluntario, ninguno cobra por hacerlo. Y a su vez también, esto es a nivel interno de la propia escuela, y también a su vez tenemos un voluntariado externo, siendo consciente que por ahí hay necesidades que ameritan necesariamente cosas de manera inmediata, no tan inmediata por ahí como es lo que apunta la escuela a través de la educación, poder ir generando el cambio para ser mejores personas y un mundo mejor. Pero como, bueno, somos conscientes que en base a las circunstancias más temporales necesitamos hay que solucionar ciertas cosas, entonces también hacemos un voluntariado externo con diferentes instituciones, con diferentes escuelas, o por ejemplo hacemos un voluntariado ahora que está dirigido a la gente mayor de edad por el tema de la pandemia. También ayudamos a diferentes instituciones con las cosas que necesiten, y por ahí recaudamos, por ejemplo, elementos de higiene, materiales de estudios, y en cuanto más lo social. Y también hacemos un voluntariado a nivel ecológico con diferentes proyectos que va llevando a cabo la escuela conjuntamente con otras instituciones. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo los bosques nativos, para así poder abordar este voluntariado y poder abarcar todo lo que nos interesa y lo que todo hace a lo mismo, digamos, porque tanto la naturaleza como el ser humano estamos todos en lo mismo, todos unidos. Entonces como que necesitamos esta ayuda recíproca. Bueno, en relación a la charla de hoy, para darle comienzo, un poco la idea de traer a Zeus y toda su descendencia. Por ahí quizás en cierta forma también reivindicar el nombre de Zeus, siendo que por ahí uno cuando busca a Zeus salen un montón de cosas sobre todas sus relaciones. Entonces la idea es poder ver con un poquito más de profundidad la idea esta de las diferentes uniones que tuvo Zeus a través de los diferentes relatos mitológicos a los cuales vamos a abordar, y ver simbólicamente qué representa. Por ahí
tomamos muy en la literalidad los mitos, entonces hace perder la esencia, o hace perder la idea generadora de ese mito, el por qué surgió, todo tiene una causa, y una finalidad y alguna enseñanza que nos quiere dejar. Entonces, bueno, esa es la idea de la charla de hoy, en relación a estas enseñanzas que nos dejan diferentes cosas. Hoy, bueno, es ver las enseñanzas que nos puede dejar Zeus con sus diferentes uniones con diosas mortales y dioses mortales, en donde tuvo descendencia tanto reyes, que por eso dije padre de hombres, de héroes y de dioses, porque tuvo descendencia reyes, tuvo descendencia héroes y tuvo descendencia otros dioses. Bueno, acá en esta primera pintura, que es de Giuliano Romano, es una pintura que ahí podemos ver en todo alrededor, en la parte más baja, está la representación de los diferentes dioses, dioses del Olimpo y otros dioses que no pertenecen al Olimpo, después vamos a hablar un poquito sobre la diferencia de ellos. Y en la cúspide de la cúpula se puede ver un trono, que aún está vacío, y con un águila. Entonces ahora después cuando empecemos a hablar sobre el mito de Zeus y cómo es su origen, porque la idea es introducirnos en la charla un poco sobre el origen, la genealogía de Zeus, desde que él surgió hasta luego después su descendencia, también para entender las características de las diferentes uniones y ver cómo él llega a ser el rey soberano del Olimpo. En una primera aproximación, que bueno, la tuvimos ahí en la presentación de la charla, decimos que bueno, que en la mitología griega, porque la mitología griega es la que vamos a abarcar, Zeus es el rey del Olimpo, y es el rey que vela por la voluntad, hace ejecutar la voluntad, la armonía, la justicia. Y a su vez también es un dios, ¿cómo podríamos decirlo? Es un dios que es generador. Entonces, por eso vamos a ver las diferentes descendencias que tiene. Para poder introducirnos a toda la mitología, esta mitología griega, vamos a tomar diferentes fuentes que tenemos, por ejemplo, de Homero, tenemos de Hesiodo, la Ilíada, la Odisea y tenemos la Teogonía, respectivamente, y diferentes historiadores y autores romanos. Todos los mitos que se aparecen de Zeus y de Zeus y su descendencia se sacan de diferentes fuentes, no están todos en una, tenemos algunos que están en la Teogonía y otras diferentes uniones que están en otros poemas épicos. Entonces tenemos como centrales, digamos, de Grecia, Homero, Hesíodo, y después tenemos en Roma, tenemos a Ovidio. Ovidio es un poeta romano que también después muchos artistas del Renacimiento, tanto en la literatura como en la pintura, en la escultura, toman de Ovidio, su famoso libro La Metamorfosis, como inspiradora para poder realizar sus obras. Entonces, como podemos ver que estamos hablando de la antigüedad de la Grecia, estamos hablando de mucho antes de cuando surgen estos dioses, y cómo en diferentes etapas vuelven a través de poetas en el siglo XVIII, en el siglo VIII de Cristo, cómo después en el Renacimiento vuelven a resurgir a través del arte. Entonces, eso quiere decir también que tiene una razón de ser. Entonces, por eso también al momento de verlo, tenemos que verlo quizás un poco más profundo, porque por algo, permanentemente, vuelven otra vez a salir a la luz sus historias, sus personajes mitológicos, los mitos en sí, la figura de los héroes, la figura de los reyes, la figura de los dioses. Entonces, como esa inspiración, digamos, que surge en ese momento, es la idea que también nos sigue inspirando permanentemente. Filósofos como Giordano Bruno, por ejemplo, tenía como su musa inspiradora, digamos, Atenea, entonces cada vez que él tenía en algunos escritos y ensayos que él hace, se la cita como su diosa inspiradora, pero bueno, como Minerva, siendo que es romano. Pero la idea es justamente eso de poder que sigan inspirando, pero inspirando el Dios en sí no, sino lo que canaliza y el valor que canaliza en cada uno. Bueno, al momento de una palabra clave, digamos, estamos hablando sobre la mitología griega, justamente la palabra la mitología. Cuando nosotros hacemos referencia a la mitología, al mito, justamente tenemos que hablar de estas características, de algo que es atemporal, eterno, que no pierde veracidad, no el hecho de que muchos conceptos quizás lo hemos visto que al hablar de mito se lo relaciona a una fábula, se lo relaciona a un relato, que puede dudarse de su certeza y demás, pero hay ciertas verdades y esencias del mito que sí son realidades y justamente, como puse ahí,
nos sirven como guía, como modelo, como arquetipo de esta esencia, digamos, de la enseñanza que nos deja, o de las características del Dios en particular. Eso sí es cierto y atemporal. Y tenemos que tomar no esa idea de una fábula como que se cuenta así a la ligera, sino justamente poder de cada mito buscar la enseñanza, porque justamente lo que se trata de transmitir es un modelo, es algo ejemplificador, algo como guía, digamos, que uno tiene que tener para poder buscar su esencia, que es lo que se va a buscar transmitir. Se transmiten sí los mitos y todas las historias, personajes de dioses y reyes, pero con la finalidad de transmitir una idea, un valor que es atemporal, como por ejemplo son las virtudes, que es esto moral atemporal, justamente lo que se busca transmitir en la representación de cada dios, son esas cualidades, atributos o virtudes que se mantienen a través del tiempo, y esa es la esencia que uno busca transmitir. Hay una definición de García Gual que me parece interesante, que él dice que los mitos es una narración o un relato tradicional, memorable, ejemplar, paradigmático, donde actúan personajes extraordinarios y en un tiempo que fue prestigioso. Era la época, como se dice, que por ahí la época de los dioses y de los héroes eran las épocas de oro, digamos, era la época de mayor esplendor. Y justamente cada actuación que nos sirva como ejemplo y como guía. Entonces uno también debe buscar a través de estos diferentes dioses tomar la esencia y la enseñanza o la virtud o lo que fuere, y tomarlo como guía y como indicador para nuestra vida diaria, de una forma de hacerlo más práctico, y que nos sigan inspirando para ser cada día mejores. Bien, bueno, nosotros al hablar acá de la mitología griega en general, al hablar de la mitología griega estamos hablando de toda la cultura de la antigua Grecia, y toda su cultura, incluye todo su relato incluye todo lo que es su civilización, su cultura, sus ritos, sus rituales, su forma de vida, de cómo tenían sus panteones, cómo tenían, a qué dioses adoraban. Todo eso engloba la mitología griega, toda la historia de la Grecia antigua, tanto de sus dioses como de sus héroes. Nosotros como fuentes literarias, también, aunque también es muy importante, que bueno, ya si no sería muy extensivo, hay fuentes literarias y también fuentes arqueológicas. Hay mucha arqueología en vasijas, por ejemplo, donde se representan diferentes historias de dioses, los héroes y demás, además de la literatura, en donde también son del siglo VIII a.C., que también es una forma de poder transmitir a través de la arquitectura y todos los hallazgos arqueológicos que se han hecho, de poder conocer y que nos lleven a transmitir sobre justamente estos personajes mitológicos y sobre los mitos en general. Tenemos Homero, que bueno, y Hesiodo como los grandes poetas, en donde dice que ellos en el momento de poder transmitirnos sobre la historia, bueno, en Hesiodo podemos encontrar la teogonía y los trabajos de Díaz, que habla sobre cómo surge desde el caos, cómo surge el mundo y cómo surgen todos los dioses. Y empieza el libro de la teogonía, justamente que él está en el monte Licón, vienen las musas inspiradoras y a través de sus cantos, su dulce canto, de este canto inmortal de las diosas, de las musas, le transmiten a Hesiodo sobre justamente esto, de cómo nacen los dioses, cómo surge el mundo, y todas las historias de los diferentes héroes que después vamos a ver. Y en el caso de Homero también, son ellos como que son los profetas, digamos, de la poesía, que nos van a transmitir que ellos a través de las musas inspiradoras, que después vamos a ver quiénes eran y qué rol cumplieron, vienen a través de las musas y cuentan a ellos a través de canto para que ellos después tengan como profetas, nos transmitan a nosotros lo mismo, la historia que nos llega a nosotros, justamente la historia de esos personajes, de esos mitos y demás. En la Ilíada y la Odisea, bueno, básicamente lo que tratan es sobre la guerra de Troya, pero sin embargo hay diferentes intervenciones que hacen los dioses, entonces así es una forma también de poder ir conociendo a los dioses, y también cuentan de diferentes historias. Entonces hay algunas uniones que hace Zeus, que también las podemos utilizar de Ilíada y de Odisea, las podemos conocer, como así también en su mayoría de todas estas uniones que vamos a ver, las sacamos lo podemos ver en Hesiodo, en su teogonía. Después tenemos a Heródoto, que Heródoto es
posterior a ellos, que no es un poeta, sino es más que todo un historiador. Dice que fue el padre de la historia, en donde él también hace mucha referencia a Hesíodo y Homero, y también hace referencias a diferentes mitos y diferentes dioses de la época, pero como que lo hace de una manera más estructural, se puede decir. Y después ya, mucho más avanzado en el tiempo, ya nos trasladamos, porque acá estamos hablando de Grecia, ya nos trasladamos a Roma, tenemos al poeta Ovidio. Ovidio es un poeta romano, que nace en Sulmona, está mucho tiempo, él está mucho tiempo en Roma, él hace todos sus estudios en Roma, y después, como que finaliza todos sus estudios en diferentes ciudades de Grecia. Ovidio, en lugar de dedicarse a la política, como era amor de la familia, de la excelente familia que tenía, y eran conocidos de Augusto, él está justo en el momento de la transición de la República al Imperio Romano, él deja la política para ponerse a escribir. Él tiene diferentes libros, los más conocidos, El arte de amar, y también su famosa Metamorfosis. Este libro de la Metamorfosis fue un libro que inspiró muchísimo a todo el Renacimiento. Vamos a ver, por ejemplo, Tiziano, que escribe sus poesías, que son una serie de 6 pinturas hermosísimas que se ven así como en dupla, inspirado justamente en la Metamorfosis de Ovidio. Este poeta trata, en la Metamorfosis, él trata de recuperar, él cuando está en Grecia, trata de recuperar sobre todo estos libros, sobre todo el estudio y todo lo que queda sobre la literatura de los mitos y de estos personajes mitológicos, que parte se queman cuando se quema la escuela de Alejandría. Él trata de hacer todo un compendio y todo lo que todo lo que él recupera es bastante detallado sobre todas estas uniones y estas diferentes, en general, no solamente con Zeus y sus uniones, sino los dioses en general. Y se llama Metamorfosis porque todo el libro trata sobre las diferentes transformaciones que van haciendo los dioses, los héroes e inclusive los personajes, porque él la escribe en la Metamorfosis desde que cómo surge el mundo hasta la actualidad de él, digamos, en la época de Augusto. Entonces es un libro donde también nos lleva a poder conocer mucho sobre los relatos mitológicos, los personajes mitológicos, tanto dioses como héroes. Bien. Entonces ya, en un primer momento, hablamos sobre el mito, para tener esta idea de qué son de lo esencial y de buscar estas ideas y arquetipos de lo más eterno. Después, bueno, vemos las diferentes fuentes que nos pueden llevar a conocer sobre los mitos y personajes mitológicos. Y bueno, ahora, como para saber desde dónde surge Zeus, acá hice un pequeño cuadrito con la genealogía de los dioses griegos, en donde, para contar la historia de cómo llega el trono, se dice que primero está el caos, así como esta divinidad primordial, que no está manifestado, y surge la primera manifestación, que es Eros y Gea. Gea como la creadora, digamos, y Eros como el impulso creador. De Gea sola, nace Urano, que como que se desdobla Gea, nace Urano, que luego va a ser, con Gea y Urano, además de ser como su hijo que se desdobla, a su vez también es como su esposo, en donde ahí va a dar origen a lo que conocemos como las primeras dinastías. Que la primera dinastía está Cronos, Rea, junto con lo que conocemos como los cíclopes, los titanes, bueno, entre otros. Se dice que Urano, a medida que va teniendo sus hijos, como que los rechaza, entonces Cronos se rebela contra Urano y dice que le corta su miembro viril, y aparte como que lo destierra a una parte, no sé, una parte que no está dentro de los confines del mundo, y dice que tira su miembro viril al mar. Entonces con las olas del mar y su miembro viril, ahí da origen a Afrodita, y ahí surge Afrodita como la diosa Afrodita, que por eso vemos muchas representaciones del Renacimiento, que siempre está, bueno, ella parada en una concha, por ejemplo la de Botticelli, y siempre con diferentes, así, caracoles, y siempre con olas de mar, y el viento del mar, y demás, siempre se representa de la misma forma. O sea, se da el origen a Afrodita. Y luego, de Cronos y Rea, surge la segunda dinastía de dioses. En la segunda dinastía de dioses es donde surge Zeus. Pero ¿qué pasa? A medida que Cronos va teniendo hijos, él se los va comiendo, Rea se los entrega y él se los va comiendo,
Entonces, en un momento, Rea no quiere que se lo coma Zeus, entonces dice que lo engaña, que está esa representación del periodo helenístico, donde le está entregando Rea a Cronos una piedra envuelta, haciendo como si fuese Zeus, y a Zeus agarra y lo lleva a una isla donde es amamantado y es criado para que no lo comieran, y luego, con el tiempo, él crece, y por amor a sus hermanos, él vuelve, y ahí es cuando le abre la panza a Cronos, que Cronos es el tiempo, le abre la panza a Cronos, y de ahí sale y salva a todos sus hermanos. Y que sus hermanos, bueno, en la segunda dinastía son Poseidón, Hades, Zeus, Hestia, Demeter y Hera, que después, bueno, vamos a comentar quién es Hera. Y después se da el origen a la tercera dinastía de dioses, que son, que mencioné, Ares, Hefesto, Dioniso y Atenea y Hebe, que también son hijos de Zeus con diferentes uniones, tanto de mortales como de dioses. Entonces, así se da el origen de Zeus. Entonces, porque después le hice esta distinción no solamente a los fines de saber desde dónde surge Zeus, sino porque también después vamos a ver que Zeus tiene uniones con diferentes los titanes que surgen, que son como Cronos y Rea, diferentes uniones con ellos para ver lo cerca que están también desde de lo primordial, de lo uno, digamos, a donde se empieza a surgir las primeras dualidades. Eso también tiene trascendencia el momento de hablar sobre las uniones de Zeus. Bueno, entonces, y en un momento Zeus, aparte, bueno, de liberar a sus hermanos, empieza la lucha con los diferentes titanes y gigantes y demás, y bueno, en esta batalla que terminan ganando los dioses Olimpos, entonces como que lo conmemoran, y él se gana el poder del trono, y termina siendo Zeus el rey de todos los hermanos. Un poder que, bueno, él lo conquistó, lo ganó, y entonces por eso termina siendo él el rey de los dioses del Olimpo. Y como es aparte de que ejecutar ritmo como antes que garantiza la justicia, él simboliza la voluntad, y a su vez también es creador, es por eso toda la descendencia que tiene y el porqué de su descendencia. Bueno, al momento de que ganan los dioses Olimpos y empiezan y se van a vivir en el Olimpo, que como mencionaba, dice que hay una primera división, que dicen que en la Ilíada surge esta división, se divide, Zeus divide el cielo que queda para él, el cielo celeste, todo lo celeste, todos los sagrados que lo representa él, para Poseidón, que es el dios de los océanos y de los mares, y Hades le queda el inframundo, esta división. Y como que la tierra en sí le correspondería a todos. Bueno, acá tenemos esta pintura en la logia de Sige, que es hermosísima también, que es de Rafael, del Renacimiento, en donde ahí aparecen la representación de los diferentes dioses del Olimpo y otros dioses, que bueno, cada uno con sus características, que es lindo por ahí para poder empezar a conocer y identificar a cada dioses. Cada uno tiene sus diferentes características. Por ejemplo, bueno, ahí está con el águila, está Zeus, está con su esposa Hera, ahí está Afrodita, Poseidón, Hades. Después tenemos acá a Mercurio con su caduceo y con su casco con alas, Artemisa. Bueno, ahí tenemos las diferentes representaciones. Acá atrás tenemos a Atenea, que es siempre vestida como la diosa de la guerra, además de la sabiduría. Esos son los dioses del Olimpo, los 12 dioses del Olimpo. Entonces tenemos a Zeus y a Hera, Afrodita, Atenea, Ares, que es el dios de la guerra, que bueno, estaba ahí, ¿verdad? Ares, Hermes, Apolo, ahí al lado de Ares, Artemisa, Demeter, Poseidón, Hefesto y Hestia. Esos son los 12 dioses del Olimpo. Son diferentes a las dos dinastías que yo mencioné con anterioridad. Bien. Ya sabiendo sobre el origen de Zeus, el lugar que ocupa, cómo ganó ser respetado por sus hermanos y como dios de los dioses, padre de los dioses de los hombres, vamos a mencionar algunas de sus cualidades para después empezar a hablar sobre su genealogía. Bueno, Zeus, como le dije antes, es el hijo del rey de Cronos. Él es el dios del cielo y de todos los fenómenos climáticos.
dice que los cíclopes, que eran 3, que representaban los truenos, las lluvias y las tormentas, son los que le hacen a él su tridente y, bueno, por él haberlo salvado a ellos, a los cíclopes también. El animal simbólico de Zeus es el águila, y el elemento simbólico que él siempre tiene en sus manos siempre está representado como la imagen más o menos que yo le acabo de dar. Siempre, casi siempre está representado así de esa manera, sentado en su trono, con su rayo, y con a sus pies el águila. El rayo justamente simboliza eso, simboliza el fuego celeste, porque vamos a ver después con el Hefesto, que es el fuego más técnico, que esto es el dios del fuego y el dios, y que es la herramienta para todos los héroes y todos los dioses. Y a diferencia del fuego de Hestia, o las diosas vestales, que son las que resguardan el fuego, pero el fuego del hogar, que es el fuego de la unión, del hogar, y el fuego de mantener esa unión de la humanidad, digamos, más como hogareña, se puede decir. Entonces, él simboliza el fuego celeste, el fuego sagrado, y la voluntad. Y a su vez también él ejecuta, vamos a ver, a través de diferentes dioses, justamente para que haya en el mundo esa justicia y esa equidad. Entonces, él es garante de la justicia. Dios, Zeus, digamos, es el garante de la justicia y la equidad en todo el mundo, en todo el universo. Estas son las diferentes uniones que tiene Zeus, son todas dioses, ninfas, y bueno, Almea, que es una princesa. Bueno, entonces, como les decía, la teogonía de Hesiodo, estas son las diferentes uniones que habla de, tocan varios temas, digamos, pero lo que relaciona a Zeus y sus uniones son estas. Bueno, una de las primeras uniones, bueno, en realidad no es la primera unión, sino yo la acomodé así arbitrariamente, se puede decir, no es que así se fue dando. Una de las uniones de Zeus es con Temis, que Temis es una titánide. Cuando yo les expliqué antes la importancia de saber la primera dinastía, de Cronos y Rea, bueno, Temis corresponde a la primera dinastía de dioses engendrados. Temis, entonces, era una titánide, que era hija de Gea y Urano también, al igual que Cronos y Rea, que representa la diosa de la justicia. Que los hombres, en la actualidad, digamos, que vamos a verla representada, como la vemos ahora, la justicia con una balanza en la mano, y a veces también con una espada apuntando al piso, como ejecutando, y la balanza como de equilibrio, y de esta armonización. Bueno, la vemos representada Temis así ya más humanamente, se puede decir, para los mortales. Ella representa a la diosa de la justicia, y de la primera unión, de esta unión entre Zeus y Temis, surgen las horas y surgen las moiras. Temis personifica, digamos, en Temis tenemos la personificación de las normas, estas de la naturaleza y de que rigen al universo, de las cuales es garante Zeus. Entonces Zeus, como voluntad, digamos, como Dios, tiene siempre a su lado diferentes diosas, que bueno, en este caso una de las que está siempre en el Olimpo, y le colabora a él es Temis. Y de las cuales una forma de ejecutar esa armonía y ese equilibrio y esa justicia en el mundo, la tenemos a través de las horas y a través de una de las formas, a través de las horas y a través de las moiras. Las horas, que es una palabra griega que significa que es una forma de poder medir el tiempo, que depende de qué relato en donde uno los lea, aparece que son 2, aparece que son 3, hasta que parecen que son 12. Y las moiras, que son la personificación del destino, son 3. 2 jovencitas y una más grande. Las horas, dice que son las que van regulando todos los periodos más, el orden de la naturaleza, pero los periodos más de tiempo, como por ejemplo la alternancia de las estaciones del año, que después con el tiempo es las que regulan las horas del día. Ellas se encargan justamente de esa parte. Y después las moiras, que dicen que son las diosas del destino. Son las que tejen el destino de todos los hombres. Obviamente, que no de una manera arbitraria, sino respetando la voluntad de Zeus. Entonces, como que ellas canalizan, donde llevan a cabo y fijan el destino, pero a través de lo que
se ordena y dependiendo del destino también de cada hombre y de cada ser humano, que, bueno, obviamente es diferente. Ellos dicen que tiene un tapiz y que ellos, bueno, ellos también viven en un palacio de bronce, en donde en ese palacio inscriben el destino de cada hombre, el destino de lo que va a desarrollarse en cada hombre, y a su vez también al momento de tejer de su hilo, dicen que lo cortan al momento de que ellas van tejiéndolo, y cuando lo cortan es el momento en que se termina y muere. Dice, uno está con el hilar, la otra va desdoblando el hilo, y la otra es la que se encarga de cortar el hilo, entonces cuando corta el hilo, la persona, ese ser humano, digamos, es cuando muere. Entonces, por eso estamos sujetas a ese destino, un destino que ya está marcado y predestinado. Después vamos a ver cuando veamos con Danae, el mito de Danae y de Perseo, que hay un destino que cada uno ya tiene como predeterminado y marcado, y al cual nosotros no nos podemos escapar. Es como en India lo conocemos también como el Dharma del destino de cada uno. Obviamente que tenemos cierto margen de disponibilidad de cómo hacer las cosas, pero bueno, tenemos ya como un destino predeterminado, que bueno, bueno, y se decía que cuando las moiras tejían el hilo que si era de color dorado, representaban los buenos momentos de los seres humanos, y cuando tejían la parte oscura, digamos, era la parte de los infortunios que le tocaba a cada uno de los seres humanos. Bueno, después tenemos otra de las uniones que hace Zeus, que tiene Zeus, es con Mnemosine. Que Mnemosine es la diosa de la memoria. Es hermosísima esta imagen que es el Jardín de las Musas en Grecia, justamente como diosa de la memoria, que la memoria justamente de la palabra leteia, que significa no olvidar, son las diosas del recuerdo. Ella a través del recuerdo, que luego después tienen las musas como inspiradoras, que justamente las musas lo que vienen a traer es el recuerdo, lo que no se olvidó, lo viene a trasladar a los diferentes poetas de la época, y así como se lo transmitieron a Homero, se lo transmitieron a Hesiodo, y nos llegan al día de hoy. Dice que Zeus estuvo con Mnemosine 9 noches diferentes, en donde se le dio el origen a las 9 diosas, a las 9 musas, perdón. Por ejemplo, en la Odisea no habla de las 9 musas, sino dice que habla de la musa, la musa solamente en general. Después se la denominan también como los recuerdos, y solamente dice en la teogonía de eso, de donde se las habla las 9 musas, y se le asigna un nombre a cada una, dependiendo lo que cada una representa. Bueno, ahí les traje las diferentes imágenes y pinturas de todas las diferentes musas, que por ahí para identificarlas es dependiendo la musa qué es lo que inspira, si lo que puede inspirar son los cantos sagrados de los dioses, si lo que inspira es los bailes, si lo que inspira es la música, si lo que inspira es, o narra a través de los poetas, las diferentes hazañas de los diferentes héroes, la historia, dependiendo qué es lo que represente cada una, por ahí en los dibujos, en las diferentes pinturas, muchas del Renacimiento, las hacen con algún objeto, por ejemplo, la diosa de la astronomía Urania, que tiene el mundo, suele también aparecerse con un compás. También, por ejemplo, la música, específicamente sobre la musa de la flauta, que toca la flauta, pues comúnmente tiene una flauta en la mano, bueno, y así dependiendo lo que canalice cada musa, es como por ahí se la suele representar para identificarla. Y justamente las musas en general, bueno, son estas, bueno, muchas veces le hemos escuchado como las musas inspiradoras, justamente ellas son las que traen el recuerdo a la memoria, digamos, y son las que transmiten e inspiran a los poetas para que los poetas puedan seguir transmitiéndonos a la fecha, digamos, todo lo que conocemos. Bien. Bueno, otra de las uniones que tiene Zeus es con Metis. Metis es la diosa de la sabiduría.
y tiene como descendiente, Zeus con Metis, tienen a Atenea, la famosa diosa Atenea. Metis, aparte de la diosa de la sabiduría, también representa la diosa de la inteligencia práctica y es también la diosa de la prudencia. En realidad no es una titánida, no una diosa. Ella dice que está embarazada de Atenea. Zeus se la come a Metis, y entonces dice que de la cabeza de Zeus nace Atenea, y nace ya así como vemos en la representación del lado izquierdo, ya nace como guerrera, ya nace con su escudo, nace con su lanza, su ejida, comúnmente siempre tiene al frente en su pecho la medusa, que después, bueno, contar cómo llega a tener la medusa ahí en su pecho, ya nace como diosa de la guerra. Atenea tiene dos facetas, la diosa de la guerra y la diosa de la sabiduría. Comúnmente vamos a ver en el Renacimiento se la suele pintar así de diferentes, se la suele pintar a veces solamente con su lanza para identificarla, pero despojada de su arco y de su sombrero y demás, que identifican como diosa de la guerra, porque representa más el contexto y lo que quieren transmitir a través de la pintura o de la escultura, lo que fuere, es más como su faceta de sabiduría. Y cuando la vemos más representada así como con su escudo, con su casco, con su lanza, es justamente representada como diosa de la guerra. Es la patrona de Atenas. Atenea también, bueno, dicen que es la diosa protectora de toda la humanidad. Hay una pintura muy linda que es la de Botticelli, que ella está con el centauro, que el centauro ella está parada al lado de él, y justamente esta posibilidad que nos da a los seres humanos de poder, a través de la sabiduría, esta posibilidad que tenemos como ser humano, a través de la sabiduría, conocer ciertas verdades y poder conectarnos más a lo sagrado y poder despojarnos más de lo terrenal. En Atenas está el panteón que se dedica al Partenón, que se le dedica a Atenea, y bueno, justamente el nombre de Atenas dice que se lo designan por la diosa Atenea, por una batalla que hay con Poseidón, entre Atenea, el que termina ganando Atenea, entonces bueno, se termina como llamando a Atenas, en base a ella, y ella es como que es la patrona de Atenas. Bien. Otra de las uniones que tiene Zeus la tiene con la diosa Maya, que es una Pléyade. Tenemos a la izquierda está con Hermes y en el derecho el dios Pan. El dios Hermes es el dios de los misterios, es el dios de los caminos. Antiguamente se decía que era el dios, primero decía que era el dios de los caminos, es el que guiaba en las rutas a los comerciantes. Entonces el momento de haber una encrucijada, el comerciante no saber para dónde ir, estaba representado a través de, era una columna, que también representa la verticalidad, y arriba estaba la cabeza de Hermes, entonces para poder guiar el camino. Muchas veces también se relaciona con esto de poder como guía, lo vemos parecido a Anubis en Egipto, que es el que guía las almas. Él también, como que Hermes, representa el dios que guía las almas en el Hades. Similar a lo que vemos con Anubis en Egipto, cuando vemos lo de la Amenes. Hermes, hay mucho que también que representa el dios de los misterios, lo vamos a ver, bueno, también Hermes, también lo vemos en Egipto, justamente se representa como que es el dios que guarda la chispa, que guarda el fuego de lo más sagrado para sacarlo a la luz al momento que lo necesitamos. Hay una pintura, estaba pensando ahora, una pintura de Botticelli de la Primavera, donde Hermes está en un costadito y él está pintado, como tiene todo un traje rojo con diferentes fueguitos y llamitas, que por ahí se lo representa así de esa manera. También a Hermes lo tenemos con el caduceo, que se lo regala a Apolo, y a cambio Hermes le da la lira a Apolo, intercambian eso, y que justamente busca el caduceo que representa ese equilibrio que hay entre los opuestos, y bueno, todo más mistérico. Bueno, y el dios Pan
que por ahí el dios Pan no lo conocemos, no lo nombran tanto, no lo conocemos tanto, es un dios cabrío, es parecido a un que tiene el cuerpo de abajo, tiene los cuernos en la cabeza y abajo como que es el cuerpo así como si fuera de una cabra, no viene ahora el nombre. Bueno, que representa que es el dios que tiene el amplio conocimiento sobre toda la naturaleza. Y al tener esta representación más animalesca, es una representación más pura, se podría decir, más en contacto con la naturaleza, por eso es que representa el dios de la naturaleza, no el dios de la naturaleza, sino el dios que tiene más conocimiento y más contacto, más sano y puro con la naturaleza. Bueno, otra de las diosas que se unen con Zeus es la diosa Hera, que la diosa Hera en realidad no es un unión, sino Hera es la legítima diosa esposa, digamos, de Zeus. Es la que gobierna junto a Zeus el Olimpo, y ella es la diosa reina. Las otras son diferentes uniones que Zeus tiene, pero la que es así la diosa reina, digamos, esposa de Zeus, es Hera. Y justamente ella representa la representación que tiene como diosa, y siempre la vemos vestida, inclusive toda cubierta, diferente por ahí de otras diosas que están semidesvestidas. Ella siempre está toda cubierta hasta los pies, en todo su atuendo, y representa justamente la diosa del compromiso, de las alianzas, de la fidelidad. Eso es lo que representa Hera como esposa de Zeus. Y de esta unión surgen estos 4 dioses, que es Ares, Ilitia, Hebe y Hefesto. Bueno, de Hefesto habíamos hablado antes. Hefesto es el dios del fuego, de este fuego más técnico, más material se puede decir, pero es un fuego sagrado igual, porque él es el que se encarga en el Olimpo. Él dice que recibe muchas burlas porque era cojo, entonces no era atractivo físicamente. Dice que recibía muchas burlas, pero bueno, sin embargo llega a ser el esposo de Afrodita. Dice que es esposo de Afrodita en una versión, y después, no sé si en Odisea, y en Ilíada aparece como esposo de una de las gracias, después lo vamos a ver, que son diosas jóvenes que representan la primavera. Hefesto, bueno, que es el dios del fuego, es el que se encarga de hacer todas las herramientas de todos los dioses y de todos los héroes, y que también reside en el Olimpo. Ares, que como comentaba recién, es el dios que representa la guerra. Hebe, que representa la diosa de la juventud, y es la que después termina siendo esposa de Hércules cuando Hércules se inmortaliza. Y Ilitia, que es la diosa de los partos. Bueno, otra de las uniones de Zeus es con Eurínome, que tienen las 3 gracias, que representan justamente la primavera, lo bello, el amor, que representan las 3 gracias. Comúnmente siempre las encontramos así juntas, danzando. Hay veces que están así abrazadas, otras veces tan solo se tocan el hombro, como por ejemplo la pintura de Botticelli, y hay otra escultura también que están las 3 danzando, siempre mirándose entre ellas, y siempre con postura como de baile y de movimiento. Representan la primavera, casi siempre están junto con Afrodita, la diosa Afrodita, y con la diosa Afrodita, y con las horas. Representan la primavera, justamente esa parte de la primavera entendida en ese sentido de la juventud, lo que florece, lo floreciente, lo que renace. También se relaciona con los primeros rayos de la primavera, que son esos rayos más suaves, a diferencia de lo que es los primeros rayos del verano, que son más intensos. Bueno, eso representan las 3 gracias. Como la primavera y todo todo lo que surge, la energía esa que surge a través de la primavera.
Y bueno, dice que en el Olimpo son las que llevan la alegría al Olimpo, y son las que siempre están danzando, bailando y llevan de alegría todo el Olimpo. Bueno, otra de las diosas, que es la diosa de la agricultura y la diosa también que se representan con Deméter, también dicen que es la diosa de las estaciones, pero eso en relación al mito que tiene con Perséfone. Dice el mito que Perséfone, que es la hija de Deméter y de Zeus, ella estaba en un campo paseando, y Hades, que es el dios del inframundo, se enamora de ella, entonces la rapta y se la lleva a su reino, al reino del Hades. Y entonces Deméter empieza a buscarla, no la encuentra, entonces, bueno, ella empieza a llorar, empieza a estar mal porque no encuentra a su hija, y entonces, en lugar de ser la diosa que es la diosa de la agricultura, la que todo lo da y demás, sino empieza a secar todo, no produce nada para el ser humano ni para nadie. Entonces, Zeus llega como una alianza con Hades para poder negociar de que, por decirlo de una manera, donde le da la oportunidad. ¿Por qué? Porque Perséfone, una vez que llega al Hades, dice que come la granada, que es la fruta de la inmortalidad, entonces no le permite volver otra vez junto con Deméter, con su madre. Entonces, llegaron a un pacto en donde ella va a estar durante 6 meses en el Hades como reina del inframundo, y luego Perséfone está 6 meses con su madre junto a ella como la joven hija. Entonces se dice que cada vez que ella surge al Hades, a la tierra, digamos, su madre está tan feliz que otra vez que surge la primavera y surge el verano y todo da frutos y demás, y cada vez que ella vuelve otra vez al inframundo, la tristeza de su madre hasta que llegue esto justamente el invierno, el otoño y el invierno. Y entonces así por eso se dice que son las diosas que representan así en conjunto las estaciones del año, y ahí surge el mito de cómo se dio origen a las estaciones del año. Bueno, después de otra unión surge, de la Titánides Leto, surge el dios Apolo y la diosa Artemisa. A la diosa Artemisa, bueno, Apolo siempre lo vamos a identificar porque siempre tiene su lira, lo suelen estar también acompañado de las musas, y Artemisa siempre la vamos a ver, es la diosa que siempre está representada con un vestido hasta las rodillas, que siempre está así en tanto las pinturas como en la escultura para poder identificarla, y siempre está también junto con sus flechas. Apolo, bueno, se dice que es el dios que representa el sol, la luz, la música, también porque están juntos siempre con las musas, y Artemisa es la diosa de, ella sola elige no ser nunca madre, entonces diosa de la castidad, pero a su vez también ella ayuda a su hermano a dar la luz a su madre, a su hermano, entonces también dicen que es la diosa de los partos. Ellos nacen, ella Leto es perseguida, entonces ella se va hasta una isla, en Delos, y ahí es donde se da nacimiento a Apolo y Artemisa, en la isla de Delos. Delos significa como luminoso. Dice que los marineros le ponen ese nombre porque de lejos se veía todo como una piedra rocosa que estaba llena de micas, entonces el sol cuando reflejaba iluminaba, entonces dicen por eso se le llama, se lo llamó Delos. Con Semele, la unión de Zeus, dan origen al dios Dionisio. Dionisio muchas veces está personificado como dios del vino o dios de, así como un sentido más superficial, como el dios de, no sé cómo decirlo, el dios del frenesí, del éxtasis, pero en el sentido más profundo, lo que simboliza Dionisio justamente es esto. Es un dios que representa ese... Sí, comúnmente se dice que Dios así como de la fiesta, por eso también representa el dios del vino y siempre está con las uvas, pero en realidad lo que representa justamente es ese frenesí o ese éxtasis, pero ese éxtasis que uno logra
no ese éxtasis y ese así como una epifanía, digamos, ese momento que uno tiene, la posibilidad que uno tiene por ahí de conectarse a una idea, algo sagrado, algo más trascendental. Con esa idea tenemos que ver este éxtasis, este frenesí, no tanto más a lo más físico y más material, digamos, más terrenal, sino es un éxtasis, un frenesí un poco más elevado. Justamente el vino, que también representa esta alquimia que se hace, que afecta de la uva, que se transforma en vino, y uno lo toma y vuelve como a su esencia, así un poco más profundo, no tanto esa idea por ahí que se relaciona a lo más terrenal. El vino siempre también fue considerado una bebida sagrada. Después tenemos con Leda, tienen a Castor y a Pollux, que dice que ella, Leda, queda embarazada cuando se le acerca un cisne blanco, que también ahí es muy simbólico la idea del cisne, donde dice que ella estaba durmiendo y de repente entre sus sábanas aparece un cisne blanco, y era Zeus, que es una de las metamorfosis de Ovidio, en donde eso se transforma, Zeus se transforma en cisne y queda embarazada y da nacimiento a Castor y a Pollux, que uno es mortal y uno es inmortal. En donde dice que cuando muere el que es mortal, se van intercambiando, el hermano le da la posibilidad de que vayan intercambiando, entonces así de manera en alternancia, vaya cada uno convirtiéndose en inmortal. Y el cisne también es muy simbólico, bueno, como que Zeus cuando se acerca a Leda le dice que, bueno, que Leda como que se asusta y le dice que dé lugar al nacimiento de ellos, y el cisne como que también siempre representa esto de la sabiduría, y por eso se le dice a ellos, los llaman los portadores de luz. Y justamente el cisne siempre representa, el cisne como el ave Calahansa, representan el discernimiento, la sabiduría, la luz. Entonces, a través de ellos está representado, digamos, esto como los portadores de luz. Dicen que ellos son los que, al momento de los marinos, cuando están en el mar, y ante las tempestades, a ellos le rezan que por favor lleguen bien a su destino. Iluminen su camino para llegar a su destino. Bueno, ahí en esa primera parte vimos lo que es todas las uniones que tiene Zeus con las diferentes diosas que dan origen a otros dioses, o diferentes ninfas, porque eran algunas ninfas y algunas titanes. Ahora lo que vamos a ver es la unión de Zeus con mortales, que dan el origen a dos héroes, los que vamos a ver rápidamente para que no sea tan extenso, y luego vamos a ver la unión de Zeus con otras mortales, otras diosas, que dan orígenes a diferentes reyes. La idea de héroe, digamos, vamos a ver en la Odisea y también en la Ilíada, que mencionan la edad de los héroes, la edad heroica, que justamente es la edad como la edad de oro, que habíamos mencionado al principio, que también en Metamorfosis de Ovidio hablan de las diferentes etapas, en el surgimiento justamente del héroe y la figura del héroe, y la importancia que tiene. Yo algunos rasgos y cualidades se las puse ahí, justamente, bueno, héroe, que se deriva del griego, que significa eros o amor, es la proeza que uno hace por amor a los demás, el amor, la voluntad, la inteligencia a favor de la humanidad, eso también representa el héroe, y también el héroe lo podemos ver como este unificador entre la tierra y el cielo. Todos los héroes también guardan ciertos valores antemporales, se puede decir, que es lo que hacen, o sea, lo representan y también lo ejecutan y lo llevan a cabo cuando vamos a ver los diferentes héroes, teniendo en cuenta el fin que vino a cumplir, como también canalizan diferentes virtudes como la valentía, la generosidad, el amor, el coraje, la fortaleza, que justamente esos son los que nos deben inspirar a nosotros para poder que sean como ejemplificadores. Bueno, uno de los mitos que tenemos es el mito de Danae, que dice que, bueno, ella dice que Danae era la hija de un rey,
el rey dice que cuando consulta a un oráculo le dice que el hijo de Danae le iba a dar muerte a ella, entonces a ella la encierra en una bóveda para que no conozca a nadie y nunca pueda tener hijos, así nunca nace nadie que le diera muerte al rey. Entonces, en ese momento, viendo esto Zeus, que obviamente que nadie le puede escapar al destino, como veíamos antes con las Moiras, donde cada uno tiene ya su destino predeterminado y del cual no podemos escapar, y no estamos exentos de lo que de nuestro devenir, entonces dice que Zeus se transforma en lluvia de oro y así cae como lluvia de oro sobre la panza de Danae y queda embarazada de Perseo. Perseo como el héroe mitológico que, bueno, ahí lo tenemos, que tiene en su mano la cabeza de Medusa, que es la que luego le entrega a Atenea, que la vemos después en el pecho de Atenea. Y es una representación de Tiziano hermosa, que se llama justamente la lluvia de oro de Danae, y esa escultura de Bernini y de Cellini que tenemos, que es justamente ahí entregando la cabeza de la Medusa. Otro de los héroes mitológicos que surgen de una unión de Zeus es con Almena, que da origen a Heracles. Ahí también, acá cómo queda embarazada, dicen que Anfitrión, que era su esposo, se va a la guerra, entonces al momento de que él está en la guerra es cuando Zeus viene y ocupa su lugar en el palacio, se hace pasar por Anfitrión, por su esposo, se acuesta junto con ella, y ahí ella queda embarazada y queda embarazada de Heracles. Dice que después, bueno, Zeus se va y viene su esposo, entonces dice que queda embarazada de manera conjunta con Heracles, con su hermano, que no recuerdo el nombre ahora, que bueno, en el escudo de Heracles aparece él y el hermano, que bueno, toda la batalla que tienen con el hijo de Ares, dentro de las cosas que hace. Otra de las cosas que hace Heracles, pasar los 12 trabajos de Heracles, bueno, no los vamos a traer ahora a colación, en donde justamente son las diferentes pruebas que va pasando en los héroes, y para luego él se termina convirtiendo en inmortal, se casa con Eves y va a vivir al Olimpo. Él también representa virtudes como el orden, el coraje, la valentía, la templanza, la fortaleza, la superación, y por eso logra esta inmortalidad, y como que se despoja de una forma de despojarse de lo físico, de la personalidad, para estar un poco más elevado. Después tenemos vimos los héroes, y después tenemos diferentes uniones de Zeus con diferentes dioses o diferentes mortales que dan origen a reyes. Es muy interesante también esto. Y justamente los reyes, como les puse ahí, con esta idea de poder ejecutar sobre la tierra la voluntad divina, que es la figura del rey, digamos, que es muy parecido cuando nosotros lo vemos con los faraones en Egipto, que justamente los faraones lo que tratan de hacer es la figura del faraón es quien canaliza en lo físico, en la tierra, digamos, la idea de la voluntad divina, de ese orden divino, que lo vemos reflejado a través de Maat como diosa del orden y de la justicia. Bueno, en este caso igual. Justamente la responsabilidad que tienen los reyes, que bueno, que también lo tienen acá en estas mitologías, es justamente poder hacer sobre la tierra, ejecutar esa voluntad divina del dios Zeus, digamos. Ese orden, la justicia, bueno, todo lo que representa, que acabamos, la armonía, todo lo que vimos que representan las cualidades de Zeus. Bueno, uno de los reyes dice que Io, que era una sacerdotisa, que queda embarazada de Zeus, Hera se entera, entonces dice que la mandan como una mosca que la persiga, donde ella la convierte en vaca, y ella empieza a andar por diferentes lugares del mundo, de la tierra, y con una mosca que la va siguiendo, entonces se la va torturando, y por ello se va, se escapa, hasta que llegan a Egipto. Y bueno, ante el lamento de ella, Zeus se le aparece y la convierte otra vez en lo que era, digamos, la sacerdotisa,
y nace Epafo, que era el primer, dice que fue uno de los reyes, uno de los primeros reyes de Egipto. Y por eso vemos varias representaciones en Egipto, bueno, con la vaca, bueno, que también significa, es de Hathor, que significa la diosa madre en Egipto. Otro de los dioses otra de las uniones de Dios, de Zeus con Egina, nace Eaco. Egina es una isla que termina siendo el rey de la isla de Egina. Egina es una isla griega. Otra de las uniones que nace el rey Lacedomón, que es el que funda la ciudad de Esparta. Y es la unión de Zeus con una Pléyades, con Teágate. Luego, que también otra unión que hace Zeus, que lo vemos también en el libro de la Metamorfosis, que él se transforma en un toro blanco, en donde va a Europa paseando cerca del mar, él se acerca, transformado en toro, y se la lleva, y luego ella cuando está a solos con Europa, él se personifica obviamente como él, se da a conocer como él, como Dios, y bueno, y ella como que se desvanece en sus brazos, y ahí queda embarazada de el que sería después el rey Minos. Rey con gran integridad, se decía que era uno de los reyes más íntegros y más justos que había, al igual que el rey Eoco, que inclusive decía que en Grecia iban y lo buscaban a él para que juzgue sobre diferentes situaciones por la integridad y la trascendencia de su valor moral que tenía, al igual con el rey Minos, que bueno, solamente nos inició a toda la civilización minoica. Como para terminar, era un poco de un filólogo que habla sobre la mitología, diferentes intervenciones que ha tenido Zeus, digamos, durante todo lo que hemos visto con diferentes dioses, con diferentes mortales, en donde dice, que es como para finalizar y hacer un cierre de toda la idea de la charla, en donde dice, aunque Zeus no conoció más que una sola mujer, que era su esposa, los poetas nos representan muchas veces trashumantes, para escoger y amar a las ninfas en la tierra. Ahora bien, estas ninfas que amó no son más que imágenes graciosas de las diversas fuerzas que entran en juego en la naturaleza. Y cuando se dice, es forzoso entender que se asociaba su intervención a la ley que rige la armonía en el mundo. Entonces, esta idea, digamos, es como que la idea central que les quería dejar en relación entre uniones. Justamente para equilibrar el mundo y equilibrar la armonía a la cual representa, digamos, son las diferentes y son cuestiones de capricho, justamente para marcar este destino, para marcar los mismos interesantes. Bueno, eso ha sido la charla de hoy.